carbohidratos, la mayoría de las veces carbohidratos refinados, pocas proteínas, y como tenemos fobia a las grasas, pocas grasas, lo cual aumenta el grado y la velocidad de absorción de los hidratos de carbono. Y recordemos que todo tipo de pan, de pastas, de papas, de botanas, una vez digeridos se van a convertir en glucosa, y que estamos incorporando en nuestra sangre una avalancha de glucosa, lo que hace que en una primera fase haya un pequeño pico de hiperglicemia. Ahora bien, cuando el azúcar empieza a subir por arriba de 100 miligramos por decilitro de sangre y las concentraciones de azúcar en la sangre se empiezan a elevar, se empieza a producir lo que se conoce como glucosilación o glicación no enzimática de proteínas. ¿Por qué no enzimática? Porque hay una glicosilación enzimática, pero la glicosilación enzimática es controlada por enzimas, se produce con una unión de una molécula de glucosa y una molécula de proteína en un sitio específico, y se producen glicoproteínas. Las glicoproteínas son sustancias sumamente importantes y útiles para el organismo, pues sirven para la señalización y la comunicación celular. Pero cuando se produce glicosilación no enzimática, las moléculas de glucosa se unen a lo loco con las moléculas de proteína en sitios inespecíficos, dañándolas. Se producen enlaces cruzados y se producen monstruitos de proteínas glucosiladas en lugar de las proteínas glucosiladas especializadas que se deben de producir con el proceso enzimático. El proceso no enzimático produce sustancias sumamente reactivas y sumamente tóxicas en 3 etapas diferentes. En la primera y en la segunda etapa el proceso es reversible, pero cuando se llega a la tercera etapa se producen lo que se conoce como productos finales de glucosilación avanzada o AGEs, y estos AGEs, que ya son irreversibles, son sumamente reactivos, sumamente tóxicos, incrementan exponencialmente la producción de radicales libres. Como son pegajosos, hacen que la sangre sea más densa, cambian las propiedades reológicas de la sangre, dañan el endotelio vascular, se pegan en las arterias, producen pequeños puntos de inflamación en el endotelio vascular, y en esos puntos de inflamación, como las proteínas glucosiladas no pueden ser reconocibles por el cuerpo como algo natural, se reconocen como sustancias extrañas, y el cuerpo produce enzimas que destruyen esas pequeñas partes de las arterias, y entonces se produce injuria vascular. La injuria vascular son pequeñas rupturas en las arterias, y alrededor de esa herida endotelial se va produciendo tejido cicatrizal que posteriormente se va cubriendo de colesterol. Entonces, si se fijan, lo que inicia las placas de ateroma y la enfermedad cardiovascular, la atero y la arterioesclerosis, no es el colesterol, es el exceso de azúcar en la sangre por el proceso de glucosilación. Ahora bien, la glucosilación no solamente afecta la sangre y afecta la hemoglobina, la glucosilación afecta la hemoglobina, y por eso la hemoglobina glucosilada nos puede servir como un indicador del índice de glicosilación que hay en nuestro cuerpo, sino que pueden glicosilarse las proteínas de cualquier parte del cuerpo, de todo el tejido conectivo. En especial las moléculas de colágeno y de la elastina del tejido conectivo son propensas y vulnerables a glucosilarse, pero se pueden glucosilar partes del tejido del corazón, del hígado, de los riñones. Los riñones se pueden ver sumamente dañados, los túbulos renales se dañan por la glucosilación, el cristalino y la retina de los ojos se dañan. La glucosilación es la causa principal de las cataratas y da origen a una explosión de producción de radicales libres, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la inflamación en todas partes del organismo, y es una de las causas principales de la insuficiencia renal crónica, de las enfermedades cardiovasculares,
de los problemas articulares, de la artritis y de otras enfermedades que tienen un componente inflamatorio. He observado que la mayoría de nutricionistas en todo el mundo se escandalizan cuando les digo que el azúcar y las harinas refinadas deben de suprimir de la dieta. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la principal causa, más inclusive que las grasas no son buenas, yo no las recomiendo, menos en exceso, menos las grasas trans y las grasas saturadas, pero la causa que da inicio al principio de la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas no son las grasas, es el exceso de azúcar por el proceso patológico de glicosilación y la producción final de AGEs o de productos finales de glucosilación avanzada. Y al aumentar el estrés oxidativo también se oxidan las grasas, de tal manera que el exceso de azúcar y la consecuente glicosilación va a hacer que nuestras grasas se oxiden también y se van a producir productos finales de lipoxidación avanzada, que junto con los AGEs, ALES y AGEs van a ser la causa de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí podemos ver cómo los alimentos industrializados, especialmente los hechos con ingredientes refinados, son sin más la causa de las enfermedades crónico-degenerativas. Queremos combatir la epidemia de obesidad, de diabetes, de cardiopatías, de insuficiencia renal y de artritis, suprimamos los alimentos refinados y asunto resuelto. ¿Por qué los gobiernos no quieren suprimir esos alimentos? Porque hay intereses de por medio. Bueno, entonces, en una primera fase se produce hiperglicemia y glicosilación, pero para defenderse de ese daño, además se produce acidificación en la sangre, que tiene otras implicaciones, y el organismo, para defenderse, produce un exceso de insulina, hay un exceso de glucosa, entonces se va a producir un exceso de insulina. El hipotálamo identifica que hay un exceso de glucosa en la sangre, le da la instrucción al páncreas y le dice: páncreas, hemos sido invadidos por glucosa, necesitamos mucha insulina. Y el páncreas es muy obediente y produce una cantidad exagerada de insulina. La insulina es muy eficiente en su trabajo de transportar la glucosa a las células, de reducir los niveles de glucosa en la sangre, de que la glucosa que no se pueda convertir en glucógeno se convierta en grasa. Es la hormona ahorradora del organismo, la hormona que vamos a hacer que engordemos, que acumulemos grasa, la hormona que nos va a impedir que quememos la grasa, y se va a producir entonces una brusca caída de azúcar en la sangre y vamos a tener, por el contrario, una fase de hipoglucemia. Si en 90 miligramos de azúcar tenemos una eficiencia metabólica, cuando el azúcar sube o baja de esos rangos se produce ineficiencia metabólica. Más aún cuando el azúcar baja de 80 miligramos para abajo en la sangre, de 80 miligramos por decilitro, entonces el metabolismo se empieza a desafinar, nuestro cerebro empieza a funcionar mal, nos empezamos a sentir cansados, decaídos, irritados, nerviosos, de mal humor, nuestra memoria ya no trabaja adecuadamente, algunas personas se vuelven intratables, y mientras más baja sea el azúcar en la sangre, más se trastornan las emociones y el comportamiento. De hecho, se ha encontrado y se ha estudiado cómo la hipoglucemia reactiva produce instintos suicidas, instintos homicidas. Se han hecho estudios con los que se ha comprobado que los delincuentes en Estados Unidos cometen sus actos delictivos cuando su azúcar en la sangre está muy baja, después de haberse dado un atracón de productos con azúcar o de harinas refinadas. Se ha encontrado la implicación de la hipoglucemia reactiva en los divorcios, en problemas interpersonales, etc. La hipoglucemia reactiva produce bajo rendimiento escolar en los niños de edad escolar, bajo rendimiento deportivo,
Pero en una persona común y corriente, después de haberse atiborrado de carbohidratos en la mañana, va a haber simplemente cansancio, ineficiencia metabólica, mal humor, apatía, etcétera, somnolencia. Según la persona va a haber diferentes síntomas. Puede haber neuralgias, puede haber dolores de cabeza, jaquecas, etcétera. Hay toda una lista de problemas que produce la hipoglucemia reactiva, y esto se puede producir en una persona sana sin que tenga ningún tipo de patología previa. Simplemente es una reacción natural del cuerpo que se está defendiendo ante una avalancha antinatural de carbohidratos. Y repito, recordemos que todos los almidones que consumamos, el arroz, la pasta, las papas, el pan, las galletas, las tortillas, una vez digeridos se convierten en azúcar. Imagínense un plato de pasta, de espagueti, con unas papas fritas y un pan italiano, puros carbohidratos, pero ahora imagínense todo eso convertido en azúcar pura, en glucosa. No, pues eso es lo que le estamos metiendo a nuestro organismo, una avalancha de glucosa, que primero nos va a glucosilar y luego nos va a producir ineficiencia metabólica, hipoglucemia y obesidad. Porque ¿qué le pasa a todo ese azúcar que la insulina saca de la sangre? Pues se convierte en grasa, y por eso selectivamente cuando hay hiperinsulinemia, la grasa se comienza a acumular en el vientre. La obesidad abdominal es un síntoma indiscutible de un exceso de insulina. La que sigue, por favor. La que sigue. A ver, déjenme ver qué horas son. Tengo que calcular porque tenemos que dar una hora por lo menos para la práctica que vamos a tener. Entonces tengo que acelerar un poquito el paso. Pero a ver, me habían dicho que terminábamos a las 11, pero empezamos a las 8:30, media hora después. Entonces les pregunto, ¿se pueden quedar hasta las 11:30? ¿Sí? 11:30 dice ahí. Me habían dicho que a las 11. Perfecto. Okay. Bueno, aquí tenemos un perfil de tolerancia a la glucosa en una persona normal. Un perfil normal en una persona normal que se alimenta óptimamente, que tiene una ingesta óptima de macronutrientes. El doctor Barry Sears encontró que cuando se consumen una cantidad de 40% de carbohidratos, en lugar de 60 o 70 que propone la nutriología oficial, un 40% de carbohidratos junto con un 30% de grasas saludables, no grasas trans ni grasas saturadas, con un 30% de proteínas de alta calidad, entonces podemos lograr lo que el doctor Sears dice es entrar en la zona, y lo que la nutrióloga Adela Davis llama eficiencia metabólica, y que consiste en lograr tener esos 90 miligramos de glucosa en la sangre con los que nuestro metabolismo va a funcionar a la perfección. Cuando una persona está completamente sana y come bien, con un buen desayuno 40-30-30, si come pan integral, rico en fibras, nada de alimentos industrializados, va a tener un perfil de tolerancia a la glucosa el resto del día como este, y todo el día se va a sentir bien, todo el día va a tener una eficiencia metabólica hasta la noche. La que sigue, por favor. La que sigue. Pero cuando una persona, aunque sea sana, come un exceso de carbohidratos, sobre todo en el desayuno, recuerden algo muy importante: la eficiencia metabólica el resto del día depende fundamentalmente del desayuno. Si uno desayuna bien, el resto del día va a estar metabólicamente bien. Si uno desayuna mal, aunque después almuerce uno bien, el resto del día vamos a tener deficiencia o ineficiencia metabólica. Y va a pasar esto: primero va a subir mucho el azúcar en la sangre y luego va a bajar. Vamos a tener hipoglucemia, vamos a tener antojo y apetito de más hidratos de carbono, y como desayunamos mal, al mediodía se nos va a antojar más pan, más arroz, más tortillas, más carbohidratos, y en la noche se nos va a seguir antojando carbohidratos, y luego toda la energía que estamos obteniendo de esos carbohidratos, en lugar de utilizarla para producir energía, vamos a estar produciendo grasa, y vamos a estar teniendo hambre y hambre y hambre, y todo el día hambre.
Ese es uno de los mecanismos por los cuales la gente se hace adicta a los hidratos de carbono. Además de otros, hay otros mecanismos. He encontrado, por ejemplo, que el azúcar refinada hace adictas a las personas por los mismos mecanismos que los narcóticos hacen adictos a los seres humanos. Las mismas áreas del cerebro que se afectan y se activan con el azúcar son las mismas áreas del cerebro que se activan con la cocaína, por ejemplo. Y Abraham Hoffer, uno de los creadores de la nutrición ortomolecular, dice: una persona que vende cocaína es un narcotraficante y es perseguido y penalizado, pero un vendedor de azúcar es un comerciante, siendo que está vendiendo un producto que hace el mismo daño que la cocaína, que produce la misma adicción que la cocaína, pero como es una sustancia socialmente aceptada, se considera simplemente un comerciante. La que sigue, por favor. Hay otro tipo de hipoglucemia que se llama hipoglucemia relativa. La primera es hipoglucemia reactiva. Esta es hipoglucemia relativa. Y si ustedes le mandan medir la glucosa a una persona después de 2 o 3 horas de haber desayunado, puede ser que tenga 80 miligramos y dicen está normal, y no van a identificar que tiene hipoglucemia relativa, porque primero subió exorbitantemente su azúcar en la sangre y luego cayó bruscamente. Y cuando el azúcar tiene una subida y desde su pico máximo tiene una caída de 50 miligramos, entonces se producen todos los síntomas de la hipoglucemia reactiva, que son el estar de mal humor, el estar hambriento, a veces sudor frío, temblor de las extremidades, etcétera, todos los síntomas que ya vimos, y hay otros. O migraña, dolores de cabeza, neuralgias, etcétera. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos visto, desde pequeños nos acostumbran a consumir carbohidratos refinados, en especial azúcar. A los niños se les dice, si te portas bien te doy un dulce. La mamá le da a su niño su chocolate con leche, su café con leche, con 1 o 2 cucharadas de azúcar. A mí mi mamá me acostumbró a tomar café con 3 cucharadas de azúcar, parecía miel mi café con leche, y eso es lo que desayunaba todos los días. Y conozco señoras que así hacen, o hay niños que se desayunan su soda, su Coca-Cola o su bebida carbonatada en lugar de leche o de otro alimento. Pero también el pan, las galletas, todos los panecillos hechos de harina refinada son carbohidratos refinados. Cuando yo hablo de comida chatarra me refiero a esto y no específicamente a la comida rápida. La comida rápida es comida chatarra, pero la mayoría de alimentos que hay en un supermercado son comida chatarra y producen esto, y nos acostumbramos. Entonces, en una primera instancia ya vimos que se produce hiperinsulinemia, se produce NAGES, glucosilación de proteínas, y caramelización del endotelio vascular. Nuestras arterias se convierten en un caramelo rígido, tieso, quebradizo, que se puede romper. Lo mismo nuestras articulaciones. A la glucosilación también se le conoce como proceso de caramelización, porque literalmente se carameliza nuestro cuerpo, se caramelizan nuestros tejidos, se dañan, se vuelven rígidos, tiesos, inservibles y quebradizos. ¿Y dónde se produce eso? Se produce inflamación. Luego tenemos también un desequilibrio enzimático. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona dominante. Desequilibra lo que se conoce como eje insulina-glucagón, y eso produce también un desequilibrio de hormonas, de andrógenos y de otro tipo de hormonas. O sea que se produce un desequilibrio de todas las hormonas y neurotransmisores. Pero también producen un desequilibrio de eicosanoides. Y recordemos que los eicosanoides son las sustancias que dirigen todo el sistema neuroendocrino. Luego, el exceso de insulina produce hipoglucemia. La hipoglucemia produce un apetito excesivo y compulsivo por hidratos de carbono. También produce, se disparan
la producción de hormonas del estrés cuando hay hipoglucemia, se dispara la producción de cortisol y de adrenalina. Es una de las causas que estando hipoglucémicos estemos nerviosos, a veces temblorosos, y eso tiene otras implicaciones patológicas más que no daría tiempo de ver. Eso también puede producir síndrome de ovarios poliquísticos. Las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos como causa subyacente tienen hiperinsulinemia, pero como causa subyacente de la hiperinsulinemia tienen una ingesta inapropiada de carbohidratos, un excesivo consumo de hidratos de carbono. A una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos, corríjanle su consumo de carbohidratos y va a tener una mejoría sorprendente. Bueno, la cuestión es que todos estos mecanismos nos predisponen a padecer enfermedades crónico-degenerativas y aceleran la velocidad con que vamos a envejecer. La que sigue, por favor. Y esto produce un ciclo vicioso que se va aumentando con el tiempo. Mientras más años tengamos consumiendo carbohidratos refinados, este proceso, este círculo vicioso se va a ir agravando. Va a llegar el momento en que nuestro páncreas se haga hiperactivo y que con cualquier cantidad, por mínima que sea, de carbohidratos, se dispare la producción de insulina, siendo esta la causa de por qué muchas personas que se someten o con obesidad se someten a una dieta hipocalórica, con muy pocas calorías, pero con muchos carbohidratos, y no bajan ni 10 gramos, o a veces no solamente no bajan, sino que siguen aumentando de peso, aun cuando hagan ejercicio exhaustivo. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, ya vimos que la glucosilación es el primer mecanismo implicado en la enfermedad arterio-cardiovascular, cardiovascular, que lo que inicia el daño al endotelio vascular y el engrosamiento de las arterias por una formación de cicatrices y luego ya después acumulación de colesterol y grasas, es la glucosilación, y es lo que inicia el engrosamiento de las arterias. Con el tiempo las arterias se van volviendo rígidas y quebradizas y son incapaces de bombear adecuadamente la sangre. Hay un aumento de la viscosidad, de la densidad y la viscosidad sanguínea, que se vuelve espesa, viscosa y pegajosa, lo cual dificulta la circulación de la sangre, y el corazón se ve forzado a tener que bombear con más fuerza para que pueda llegar la sangre a los tejidos, pero eso es una de las primeras causas de la hipertensión. La que sigue, por favor. Una atrás. Bueno, la acidez en la sangre que produce el exceso de glucosa hace que el cuerpo se vea forzado a sacar minerales de los huesos para neutralizar la acidez. La acidez en la sangre se tiene que mantener en un rango muy estrecho. Es algo muy delicado para el organismo. Entonces, en cuanto el cuerpo detecta que hay hiperacidez en la sangre, se sacan minerales de los huesos. Se sacan minerales de los huesos para neutralizar esa acidez, pero eso es lo que produce descalcificación. Es una de las causas de la descalcificación. El azúcar refinada puede producir descalcificación por dos razones. Una, porque bloquea la absorción de calcio en el tubo digestivo, y dos, porque hace que el calcio y el magnesio salgan de la sangre para neutralizar la acidez. La que sigue. Pero algo muy interesante también es que el exceso de insulina funciona como una señal química para que se aumente la producción de una enzima que se llama delta 5 desaturasa. La delta 5 desaturasa es la enzima encargada de convertir el ácido linoleico
o el ácido gamma-linolénico en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es la fuente primaria de todos los eicosanoides de la serie 2. Y recordemos que los eicosanoides, se está diciendo el sonido, de la serie 2 son las sustancias implicadas en todos los procesos inflamatorios del organismo. Cuando tengamos un exceso de ácido araquidónico, vamos a producir un exceso de eicosanoides de la serie 2, en especial de prostaglandina E2, de leucotrienos 4, de tromboxano 2, y estas sustancias van a producir procesos inflamatorios en todo el organismo. Del ácido linoleico y del ácido gamma-linolénico debiera de producirse con la enzima delta 6 desaturasa en lugar de la delta 5 desaturasa otro ácido graso que se llama ácido di-homo-gamma-linolénico. Este ácido omega 6 es el precursor de los eicosanoides de la serie 1, entre los cuales se encuentra la prostaglandina E1, que es el mejor eicosanoide de todos los demás, de todos los cientos de eicosanoides. El que tiene los beneficios más pronunciados para el cuerpo humano es la prostaglandina E1, que se deriva del ácido di-homo-gamma-linolénico. Pero si tenemos hiperinsulinemia y tenemos por lo tanto un exceso de delta 5 desaturasa, una deficiencia de delta 6 desaturasa, entonces el ácido linoleico y el ácido gamma-linolénico que tengamos en las membranas de nuestras células se va a convertir, en lugar de ácido di-homo-gamma-linolénico, en ácido araquidónico, generando una serie de disturbios metabólicos, hormonales y endocrinos que van a ser causantes de diversas enfermedades. Va a haber un desequilibrio de eicosanoides. También ya vimos que el exceso de insulina va a producir un exceso de lipoproteínas de baja densidad, un exceso de colesterol, un exceso de triglicéridos que van a estar circulando por la sangre. Si a eso le agregamos la glucosilación y la hiperoxidación que causa las proteínas glucosiladas, entonces vamos a tener que las lipoproteínas se oxidan, las lipoproteínas de baja densidad se van a oxidar, también, ojo, se oxida y se glucosila la insulina y los receptores de la insulina, haciendo el mecanismo de la resistencia a la insulina, lo cual después es interpretado como que falta insulina y se produce aún más insulina. Y este es el mecanismo implicado en que haya después un desequilibrio de eicosanoides, una hiperoxidación lipídica. Y recordemos que para que las lipoproteínas de baja densidad sean aterogénicas, tienen que estar oxidadas. Si no están oxidadas, no son aterogénicas. Entonces, ¿qué es lo que hace que se oxiden las lipoproteínas de baja densidad y se vuelvan aterogénicas? La glucosilación y el estrés oxidativo causado por el proceso de glucosilación, causado todo esto por el exceso de azúcar en la sangre. La que sigue, por favor. La que sigue. El desequilibrio de eicosanoides va a acelerar el envejecimiento, en especial el envejecimiento cerebral, pero el envejecimiento de todo el organismo, y es el causante, además de estrés oxidativo junto con el proceso de glucosilación, de la formación de lipofusina. La lipofusina es conocido como uno de los marcadores biológicos del envejecimiento, o más bien sería uno de los marcadores patológicos del envejecimiento. Es un pigmento color marrón que causa manchas en la piel, pero que también causa manchas en el tejido cerebral y en el tejido cardiovascular, aunque eso no lo veamos, eso lo tendríamos que ver solamente revisando por dentro el tejido cardiovascular y el cerebro, pero se producen acumulaciones de lipofusina y aceleración del envejecimiento en el tejido cardiovascular, en el tejido cerebral y en general en la piel. Cuando vemos que nuestro paciente tiene manchas de lipofusina en la piel,
podemos inferir que se ha estado alimentando mal, que tiene estrés oxidativo, que tiene un desequilibrio de eicosanoides y que está envejeciendo rápidamente. La que sigue, por favor. Las manchas de lipofuscina son conocidas como manchas del envejecimiento. Siendo entonces que estos mecanismos, la glucosilación, la hiperinsulinemia, ocasionados ambos por el exceso de azúcar en la sangre, pero también la peroxidación lipídica, ocasionada también por el exceso de azúcar, el